Listo. Desde ahora la clase va a estar grabada, ¿sí? Para que nosotros podamos, para que yo les pueda colgar esta clase en el aula virtual, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es recordar nuevamente, ¿no? Recordar lo que es el Machine Learning, ¿ok? Y yo he dividido en dos grupos de diapositivas, ¿no? Lo que se llama aprendizaje estadístico, ¿sí? Y lo que se llama como el aprendizaje neuronal o las redes neuronales, ¿ya? Que es algo que ustedes deberían haber visto, ¿ya? Si no lo han visto de esta forma, esta es una bonita manera de que ustedes puedan entenderle o recordar cómo es el aprendizaje estadístico eh, y cómo nosotros vamos, digamos, cómo nosotros vamos construyendo el conocimiento de esta forma, porque normalmente el aprendizaje estadístico, el machine learning, eso era lo que yo les ponía acá al inicio, permítanme, aquí. Nosotros tenemos un problema cuando enseñamos, yo mismo he tenido digamos, esta falencia, ¿sí? Es que nosotros vemos como una lista de modelos, ¿no? Entonces, yo también di, me parece que hace un par de años, Machine Learning, y era como la lista de modelos, ¿no? Entonces los capítulos son, no sé, son 6 capítulos y el primer capítulo es una cosa, es, no sé, clustering o aprendizaje no supervisado y después vamos con el aprendizaje supervisado y vemos regresión, métodos de regresión, clasificación, métodos de clasificación y veíamos nosotros esto como una serie de modelos, ¿ya? Y yo mismo, como les digo, no cometí el error en el que yo no les daba como el overview de esto, ¿no? Como un resumen en el que podemos ver en qué se parecen todos los modelos, ¿ya? Entonces es lo que pasa, ¿no? Los estudiantes ven el Machine Learning como una lista de modelos, ¿sí? Se aprenden los nombres, pero no tienen, no construyen una estructura conceptual unificada. Y el problema es que, mi juicio, ¿no? Es que eso hace que ustedes se olviden rápidamente. Es como, o piensen que el machine learning es solamente aplicar eh, un código, ¿no? O aplicar una librería, ¿no? ¿Ok? Entonces, no vamos nosotros a concentrarnos en la colección de los algoritmos, sino cuál es el marco común detrás de todos estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que nosotros tenemos? Es que el machine learning es aprender una función a partir de los datos. ¿Ok? Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos, a ver, déjenme ver si yo puedo hacer esto. Déjenme ver si puedo yo. No, ¿cómo puedo yo hacer esto? A ver si les puedo yo. Maybe esto. Ya, y tengo aquí. Ya, ya, listo. Ok. Entonces, ven ustedes la, ¿cómo se llama? La pizarra, ¿no es cierto? Están allí ustedes, ¿ya? Listo. A ver. Ok, ya, listo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos al inicio, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que nosotros vemos cuando empezamos a estudiar el Machine Learning. Déjenme ver. A ver, solo déjenme ver si es que puedo. Ese es. Listo. Ok, ya. Me distraí ahí con los nombres de ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos normalmente cuando empezamos nosotros
estudiar el Machine Learning. Es lo que nosotros entendemos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en principio una base de datos, ¿ya? Tenemos aquí nosotros los datos, una base de datos, ¿ok? Y tenemos nosotros múltiples registros. Es lo que nosotros vamos a tener, ¿ok? Ahora, ¿de qué se trata el Machine Learning? El Machine Learning se trata de que nosotros entendamos cuál es la estructura de estos datos, ¿ya? No necesariamente nosotros vamos a siempre tener, este, por ejemplo, lo que se denomina como una clase, ¿ya? Digamos, por ejemplo, que ya que a ustedes les gusta mucho la seguridad en redes o la seguridad de la información, em, imaginen que ustedes quieren hacer un modelo de Machine Learning que nos ayude a nosotros a clasificar si un correo electrónico es spam o no es, ¿ya? Entonces yo podría tener una base de datos en la que yo ya haya clasificado y tenga aquí unas X y una Y. Y en la Y, yo aquí le ponga si es spam o no es spam, ¿ya? Yo tenga ya la clasificación, ¿ok? Y yo lo que quiero es encontrar cómo yo puedo tener una Y, una F de X, ¿ya? ¿Cuál es la función que relaciona X aquí? Por eso era que necesitamos cálculo, muchachos. Porque X es un vector de características, ¿ya? Y yo lo que quiero saber es cuál es la F. Yo lo que quiero encontrar aquí es la F, es qué cosa, ¿ya? ¿Qué forma, qué fórmula es la que tiene la F? Se relacionan los elementos de X, porque X es un vector, ¿no es cierto? ¿Cómo se relacionan los elementos de X? Entonces yo voy a decir que, uy, eh, yo tengo a X como un vector, ¿no es cierto? Puede tener múltiples dimensiones, ¿no es cierto? X pertenece a el conjunto del vector n, de n dimensiones, de los reales, ¿ya? O sea, son números reales, ¿sí? Que pertenecen a, o no, digamos que son n números que pertenecen a los reales, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula que me permite a mí discriminar, que me permite a mí entender cuáles son ¿cómo sería? ¿Cuáles son o sea, qué caracteriza al spam y a los correos que son spam y a los correos que no son spam? ¿Quién podría decirme, quién se atrevería a decirme cuál es una característica de los correos que son spam y los que no son spam? Que me permitiría a mí discriminar, diferenciar entre el spam y el no spam. Tal vez normalmente los spams siempre tienen bastantes links, tienen algunos datos como por ejemplo algunas palabras claves como promociones o cosas por el estilo. Puede ser, o incluso también puede ser que tengan precios o algunas cosas así. Esa es una muy buen criterio, ¿no? Entonces yo podría indicar aquí, hay una dimensión aquí, esta es la dimensión, y si tiene links, número de links, por ejemplo. Si un email tiene más de 3 links, ya no está bueno. Por ejemplo, en el correo que les mandé yo ahora en la mañana, dándoles ¿cómo serían? Los detalles de la reunión de Zoom, ¿cuántos links había? Dos links todavía. 2 links había, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo diría, bueno, si es más de 3 links, por ahí ya habría una sospecha, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, y esa es otra característica, por ejemplo, para yo clasificar entre spam y no spam, yo también podría ponerle una probabilidad, no hacer una clasificación binaria, true, false,
sino hacerla una probabilidad. Por ejemplo, este mensaje es, no sé, 40% probable de que sea esto, ¿ya? Y a partir de eso, pues mi filtro de spam podría ponerlo o no en la bandeja de correo no deseado o directamente bloquearlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Otra de las características que podría tener una otra característica podría ser, por ejemplo, eh, la IP del remitente, ¿ya? Hay una técnica que se llama, una teoría que se llama el Bad Neighborhoods, ¿ya? En la que los, digamos, los remitentes de spam, ¿sí? Por ejemplo, para phishing, se solían agrupar y se descubrió esto. Yo conocí al autor de esta teoría. Este, él le explicaba y él decía que se suelen como agrupar en unas direcciones IPs en particular. Por eso se llamaba bad neighborhoods, ¿sí? Malas vecindades o malos vecinos, en el que los remitentes de spam, ¿sí? Generalmente estaban cerca en cuanto a las direcciones IPs. Por eso se bloqueaba como criterio para ser clasificado como spam. Ya se veía de qué red provenía y ya no, ni se leía el mensaje, sino que directamente se lo ponía, ¿no? Como spam. ¿Ok? Y que esa era una de las maneras que se tenía, y eso les estoy hablando de hace unos 15 años, más o menos, de este tipo de técnicas, ¿no? Que eso es algo que o sea, es algo que podríamos nosotros este, entenderlo de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, es lo que nosotros vamos a entender, ¿ya? El Machine Learning lo que busca es cómo hago yo para relacionar las entradas con las salidas, ¿ya? Hasta ahí, ¿estamos bien? Sí, listo. ¿Ok? Volviendo a las diapositivas, es lo que nosotros veíamos, ¿no es cierto? Yo tengo una f de x, una función que va a calcular, ¿sí? Digamos que va a calcularse a partir de los datos de las X en este caso es la base de datos con la que nosotros estamos entrenando al modelo. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta parte es descubrir qué forma debe tener esta F, ¿de acuerdo? Entonces las X son los datos de entrada, la F va a ser el modelo o la función aprendida, ¿sí? Y nosotros vamos a tener una salida, que puede ser una predicción, un puntaje, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de regresión. Puede ser una probabilidad o puede ser inclusive una representación. ¿De acuerdo? Cuando nosotros utilizamos en operación de información, se habla de modelos de embeddings, que es una forma de representar la información, ¿ya? En la que yo tengo un dato de entrada, por ejemplo, puede ser un mensaje de texto o en X o en Twitter. Nosotros pasamos de un mensaje de texto de algunos caracteres y nosotros le pasamos a una representación computacional para después nosotros hacer otras tareas, ¿no? Y eso en sí mismo ya es un modelo de Machine Learning para la representación de la información. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos los datos, pasamos al modelo y a partir del modelo nosotros tenemos la salida, ¿ya? Entonces, siempre, para todos los casos del Machine Learning, nosotros nos hacemos siempre la misma pregunta. ¿Qué función debe aprenderse a partir de los datos? Lo que vamos nosotros a ver es que hay, dependiendo de los algoritmos, de los modelos de Machine Learning, vamos a ver que hay unos cambios en cómo se representa esto, qué forma tiene esta función, cómo se evalúa y cómo se optimiza, ¿ya?
Cuando nosotros hablamos de evaluación, nosotros vamos a juzgar qué tan bueno es un modelo para relacionar la entrada con la salida, ¿ya? Eso es cuando nosotros evaluamos. Y cómo optimiza es cómo mejorar esa evaluación. Cómo nosotros podemos, no sé si ustedes conocen, ya que nosotros manejamos modelos de lenguaje, nosotros tenemos una técnica que se llama el fine tuning, el ajuste fino, ¿sí? Es optimizar a un modelo de lenguaje, digamos, estándar, ¿sí? Para una aplicación en específico, ¿ok? Seguimos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un aprendizaje supervisado, era como el ejemplo que yo les ponía del spam, ¿ya? Entonces, yo tengo ya está etiquetado como spam. Es un correo que es de spam o no es de spam. Y yo debo aprender las reglas que caracterizan a los mensajes de spam y que diferencian de los de spam de los de no spam. Yo hago dos cosas. Caracterizo dentro de la clase y diferencio. ¿Cómo hago yo para discriminar y mandarle o a la bandeja de entrada? No sé si ustedes manejan, por ejemplo, en Outlook, está la bandeja de principal y de otros, ¿no es cierto? Eso. Yo tengo la bandeja de principal, de otros y de spam, por ejemplo. ¿Ya? Pues, ¿cuáles son las reglas para que un mensaje vaya a la una o a otra, digamos, bandeja, ¿no? Entonces, cada ejemplo, ¿sí? Cada ejemplo tiene una entrada y una respuesta correcta en el aprendizaje supervisado, que es lo que se denomina como que los datos ya están etiquetados. La etiqueta es esta Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos análisis en las bases de datos, por ejemplo, pensemos un ejemplo en una fintech, ¿ya? En la que yo voy a evaluar el riesgo de un cliente para darle un préstamo o no, ¿ya? El riesgo es de que no pague, ¿ya? Entonces yo tengo un historial de esta persona, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago yo? En principio tengo yo una gran base de datos esto de hecho, este ejemplo que les doy fue de una tesis que nosotros hicimos aquí en la Facultad de Sistemas, eh, en la maestría de Sistemas de Información justamente. Entonces había un estudiante de la maestría que trabajaba en parece que era una cooperativa, no era un banco, una cooperativa. Entonces ellos tenían el historial, ¿ya? Tenían una gran base de datos de miles de clientes y le ponían si se atrasó en algún pago o si llegó inclusive a estar impago algún préstamo o si sí pagó. Ya, entonces nosotros teníamos las etiquetas, ¿no es cierto? ¿Pagó siempre a tiempo o no pagó siempre a tiempo? Ya, esa era, digamos, una clasificación binaria de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, yo debo calcular cuál es de esta frontera, ¿sí? Esta frontera que me permite a mí discriminar entre los que sí pagaron de los que no pagaron, ¿ya? Entonces, yo tengo esta respuesta correcta que es esta Y. Cada X tiene una Y. Cada cliente, ¿sí? Cada sujeto, ¿sí? Tiene una etiqueta de si pagó o no pagó, ¿ya? Y el objetivo, como les digo, es aprender la regla. Cuando un cliente no paga, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos dos grandes tareas, clasificación o regresión, ¿ya? ¿Quién me puede decir cuándo es clasificación y cuándo es regresión? Depende del tipo de datos que se van a hacer. Clasificación es para datos que no son tipo enteros, o sea que no son números. Y o sea, es para clasificación y regresión es solo para datos numéricos. Hay algunos Exactamente, modelos que permiten varios, como por ejemplo los árboles de decisiones, permiten tanto clasificación como regresión. correcto. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Luis. Entonces, nosotros tenemos esta gran clasificación, digamos, esta gran división entre clasificación, modelos de clasificación. Pues, clasificación viene por las clases, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener la clase A, B, C,
o la clase, por ejemplo, sí pagó, no pagó, ¿ya? Eh, Hay diferentes otras clases. Hay clases que son ordenadas, hay clases que son sin orden en particular. Hay clasificación binaria, hay clasificación múltiple, eh, pero siempre comparten la característica de que es un conjunto discreto de valores. ¿Ya? Yo no voy a tener un conjunto infinito de valores, como por ejemplo en la regresión. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, ¿cuántos números hay entre el -1 y el 1? Hay un infinito número de números entre el -1 y el 1. Entonces, la regresión lo que hace es darme ya un valor. ¿Ya? Y yo le puedo poner los límites, ¿no es cierto? Entre -1 y 1, por ejemplo, y me da el... ¿Ok? Y esa es la regresión. ¿Ok? Entonces, yo voy a usar modelos de clasificación cuando tengo datos discretos y modelos de regresión cuando tengo perdón, voy a usar modelos de regresión cuando tengo datos continuos. ¿Ok? ¿Ok? Ya en el aprendizaje no supervisado, nosotros tenemos otra cosa. Ya no tenemos una etiqueta explícita Y. ¿Ok? Entonces, al nosotros no tener una etiqueta explícita Y, lo que nosotros vamos a hablar es de la estructura de los datos, ¿sí? ¿Cómo puedo yo entender a mi base de datos? ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo que normalmente nosotros vemos en clase, déjame ver, eh, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? ¿Ya? Vamos con otro, listo. Entonces, otro ejemplo que nosotros vemos, ¿ya? ¿Ya? El ejemplo para el aprendizaje no supervisado es el censo, ¿ok? Entonces pensemos nosotros en los datos del censo. ¿Quién me dice cuáles son las columnas que le podríamos nosotros poner a los datos del censo? Imagínense que yo ya tengo aquí, tengo esta base de datos y cada registro, ¿sí? Es una persona o una familia, ¿ya? Entonces, vamos, por ejemplo, vamos con el ejemplo de que sea una familia, más bien, ¿ya? ¿Ya? Vamos con el ejemplo de que esto es una familia, ¿ya? ¿Cuáles deberían ser las columnas de la base de datos del censo si cada registro es una familia? Puede ser la cantidad de miembros o el ingreso promedio. Entonces nosotros tenemos ya. Gracias. Primera columna, por ejemplo, ¿sí? Primera columna, número de miembros. Número de miembros de la familia, ¿ya? Segunda columna, cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, tipo de vivienda. Tal vez participaron ustedes en el censo, en el último censo que hubo en el 2022. No sé si hayan participado, si fueron a su casa a censarles y cómo se hizo, si se acuerdan. Entonces, qué es lo que nosotros vemos en esta base de datos, ¿no es cierto? No hay una Y aquí, no tendría sentido, ¿ya? Pero yo sí podría ver, por ejemplo, hacer una clasificación, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser los diferentes tipos de vivienda? Podría ser propia,
arrendada. ¿Qué más podrían poner ustedes en el tipo de vivienda? No, pero tal vez podría ser la cantidad de pisos que tenga la vivienda o la cantidad de metros cuadrados que se dispone. Pero eso no iría en tipo de vivienda, Claro. claro. O Estaba. sea, tú lo pones, ¿no? Prestada. ¿Mm? Casa familiar. No, familiar. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de vivienda. Y yo puedo hacer. em, esos son los tipos de vivienda. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo hacer una estadística, que eso se llama como analítica. eh, una analítica descriptiva en la que yo digo, tanto por ciento de los ecuatorianos viven en casa propia, tanto por ciento de los ecuatorianos viven en casa arrendada y así, ¿de acuerdo? De esa forma yo voy describiendo mi población, ¿ya? Una cosa que se les pasó por alto, por ejemplo, aquí es la provincia. La provincia, el cantón, la parroquia, ¿ya? La provincia, el cantón, la parroquia, porque eso a mí me va a permitir caracterizar también a mi población, ¿ya? Por eso es que el censo es una herramienta tan importante. Y puedo ver, por ejemplo, en la división política del Ecuador, por ejemplo, en las parroquias, ¿cuáles son las parroquias donde hay más personas que viven en casa propia? Y yo ya combino esas dos columnas, ¿ya? O cuáles son los cantones donde hay más arrendatarios que dueños de casa, ¿no es cierto? Y hacer eh, este, 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 digamos, esta combinación de los factores. Una cosa mucho más simple, por ejemplo, es al combinar nosotros estas dos columnas, la de miembros con la de provincia, yo ya sé cuántas personas hay en cada provincia, ¿ya? Y yo ya sé dónde están ubicadas estas personas, ¿ya? Y eso, ¿para qué me sirve el censo? Para mí me sirve para un montón de planificaciones de parte del gobierno, ¿no es cierto? Cómo dar servicios, cómo dar, por ejemplo, no sé si ustedes toman ustedes transporte municipal para venir a la universidad, pero ya está esta integración con la tarjeta, ¿cómo se llama? Tarjeta ciudad se llama. La tarjeta está del metro que ahora ya vale para los otros medios del municipio, ¿no? Para el trole, para el ecovía. Entonces, ya podríamos nosotros saber dónde está la gente. Me falta aquí, por ejemplo, en el censo, eh, dónde trabajan las personas. Porque lo usual es que las personas vivan en unos barrios y trabajen en otros, y por eso es que necesitan el transporte público. La mayoría de la gente no son tan suertudos como ustedes en trabajar remoto, ¿ya? Que ustedes, la mayoría suele trabajar remoto, em, pero la gente pues tiene que ir a su lugar de trabajo en transporte público o lugar de estudio, ese sí es el caso de ustedes. Entonces, nosotros tenemos que saber dónde está la gente, dónde vive la gente y dónde trabaja la gente para saber dónde ponerles una línea de bus para que se puedan movilizar de un lugar a otro, ¿no es cierto? Eso no está, por ejemplo, en los datos del censo, ¿ya? Otra cosa que, por ejemplo, podría servirnos mucho es, dado que el registro es por familia de los miembros, ¿sí? ¿Cuántos tienen trabajo y cuántos no? Por ejemplo, ya en el censo, para tener unas métricas de ingresos, por ejemplo, por familia, o tener unas métricas de eh, desempleo, ¿sí? Y definimos nosotros esto eh, para, a partir de esto, tomar otras decisiones a nivel gobierno, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje no supervisado me permite a mí
identificar patrones dentro de, en este caso, poblaciones, para saber cuándo las poblaciones se van apareciendo. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decir, por ejemplo, ¿cuál es el cantón más parecido a Quito? Y yo mismo no voy a decirlo por las características. Por ejemplo, yo podría decir cuál es el cantón más parecido a Quito por número de habitantes, ¿sí? O por el tipo de vivienda, o por el porcentaje de personas que viven en casa propia o en casa arrendada, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ese aprendizaje no supervisado se llama no supervisado porque no tiene sentido aquí hablar de una Y. Como cuando sí tenía sentido en el spam, ¿sí? Nosotros poder decir, clasificar entre spam y correo no deseado y correo sí deseado. En cambio, en el censo no tiene sentido, ¿sí? Decir, estas son las características y esta es la data de salida, ¿no? Esta es la característica de salida, ¿cierto? Sino que nosotros simplemente estamos queriendo aprender cuáles son las características de los registros de esta base de datos, ¿ok? Seguimos. Entonces, como les digo, no existe una etiqueta explícita, a pesar de que pues, mis estudiantes son súper creativos y suelen ponerle como Y a cualquiera de las columnas, ¿sí? Y a X a todas las demás, ¿sí? No existe una etiqueta explícita, ¿sí? Porque el objetivo es descubrir la estructura de los datos, ¿sí? Y como ejemplos de estas técnicas de aprendizaje no supervisado está el clustering, ¿sí? Está la reducción de la dimensionalidad, ¿sí? Que eso se llama PCA, por ejemplo. Hay PCA y hay UMAP, por ejemplo, TCN también, y la detección de los patrones latentes, ¿cierto? Hay cosas que nosotros, como humanos, no somos capaces de verlas de simple vista, pero sí podemos nosotros utilizar estas técnicas de Machine Learning para hacer este tipo de análisis, ¿cierto? Y encontrar los patrones latentes, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de dos tipos del aprendizaje de máquina, del machine learning, tenemos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Y lo que les diferencia es que nosotros tenemos como información disponible, por un lado tenemos ya las X y las Y o la Y, ¿sí? Mientras que para el no supervisado son los datos X. Y el objetivo es predecir la Y en este sentido del aprendizaje supervisado, perdón, y del aprendizaje no supervisado es el objetivo es de encontrar la estructura de los datos de NX, ¿ok? En ambos casos, el aprendizaje consiste en buscar patrones y optimizar una función objetivo, ¿sí? Sobre los datos. ¿Qué era la función objetivo? Era este modelo, esta función que relaciona las entradas con las salidas. ¿Qué salida voy a tener yo en el aprendizaje no supervisado? No tengo Y, pero sí tengo salida. ¿Cuál es la salida? ¿Quién me dice? Son los datos resultado. ¿Cuáles son los datos resultados? Pero no puede ser las de X. No puede ser las de X. Sí serían los Y, me parece. No estoy seguro. Se hace con Y No, predicción y el Y normal. no, no, no. En el aprendizaje no supervisado. En el Ah, aprendizaje no vale. supervisado, pues nosotros tenemos, de nuevo, tenemos nosotros los datos, ¿sí? Tenemos nosotros datos, tenemos el modelo que relaciona los datos y tenemos nosotros una salida, ¿ya? En el aprendizaje supervisado, nosotros tenemos etiquetados, ¿no es cierto? Separados, las X y las Y. Y nosotros aprendemos cuáles son las reglas que transforman a la X en Y, ¿de acuerdo? Mientras que en el aprendizaje no supervisado no tenemos una Y, pero sí tenemos una salida. ¿Cuál es la salida?
para el aprendizaje no supervisado. Ya sé que tomar de examen, muchachos. Sigamos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos un conjunto de entrenamiento, ¿ya? Eso es el problema fundamental de cómo se hace el aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto de entrenamiento y vamos nosotros a ajustar un modelo con esos datos, ¿ok? El objetivo no es recordar el entrenamiento, sino generalizar a los datos nuevos, ¿sí? Es como que ustedes aprendan, no sé, cuando ustedes estudiaron física, por ejemplo, no tenían que aprenderse de memoria el problema y la respuesta, sino aprender a resolver este tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un entrenamiento, un modelo aprendido, y cuando nosotros tenemos datos nuevos, tiene también que seguir funcionando, ¿no es cierto? Que era el problema. Yo he sido profesor de física también, y yo les digo, me pasaba, ¿no? Que yo les cambiaba, aprendían cómo resolver un problema, y les cambiaba el problema y ya no sabían cómo resolver. Entonces les decía, pues no han aprendido, tienen que tener más práctica, ¿ya? ¿Ok? Entonces nosotros, para poder saber si es que estamos aprendiendo bien o mal, necesitamos una medida de qué tan mal o qué tan bien, ¿no? Está aprendiendo el modelo, está relacionando las entradas con las salidas. ¿Ya? Entonces, en este caso ya pensemos nosotros ya directamente en eh, el aprendizaje supervisado, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener ahora una función L. La L es de loss, de pérdida, una función de pérdida. Entonces, yo voy a relacionar la f de x, ¿sí? La, el cálculo. Yo aprendí una f, tengo yo ya la f, cargo los datos a esa f y tengo yo una y predicha. Y ahí es donde yo tengo, ¿no? La y predicha y la y real. Y yo veo una diferencia entre la y predicha y la y real, ¿ya? Por ejemplo, para un modelo de regresión, ¿cómo yo veo la diferencia entre dos números? Yo resto, hago exactamente la diferencia, yo resto entre esos dos números. Mi función de pérdida se llama error, ¿ya? Mientras que cuando yo tengo una clasificación, ¿cómo yo podría ver si yo tengo tengo tres clases, ¿no? Para la Y, tengo A, B y C. La Y predicha es B y la Y real era A. ¿Cómo resto A menos B? Tiene sentido esa resta, ¿ok? Lo que sí puedo contar es aciertos y errores. Y a partir de esto yo puedo tener eh, digamos, una métrica de qué tan bueno es mi modelo, ¿ya? Entonces yo tengo, si la predicción es buena, la pérdida es pequeña. Si la predicción es mala, la pérdida es grande. Entonces lo que yo busco es el modelo que minimice la pérdida total o la pérdida promedio, ¿sí? Eso dependiendo de las diferentes técnicas que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Entonces esta función de pérdida es esta de aquí, ¿ya? ¿Ok? Allí yo utilizo una técnica denominada como Empirical Risk Minimization, ¿sí? ERM. Todos los modelos supervisados buscan minimizar el error promedio en los datos de entrenamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a tener una función de pérdida, ¿sí? Y esta función de pérdida va a tener un valor para cada elemento del conjunto de los datos de entrenamiento. Yo voy a tener un valor, ¿ya? Y yo voy a sumar y dividir para mi tamaño de mi conjunto, ¿no es cierto? Por eso yo sumo desde i igual a 1 hasta n y luego divido para n porque es el tamaño de mi base de datos, ¿ya? Y entonces f es el modelo que nosotros queremos aprender, L es la función de pérdida y yo lo que busco es la diferencia entre los modelos, ¿sí?
está en la forma de la F, en la pérdida y en la manera de optimizar. ¿De acuerdo? Entonces, síganme y que ya les voy explicando, ¿no es cierto? Entonces, en principio yo voy a tener 5 características de todos los modelos de Machine Learning. Todos los modelos de Machine Learning van a tener estas 5 cosas. Una representación, un modelo, una pérdida, una regularización y una optimización. ¿Ya? Entonces, cuando yo cambio de algoritmo, puedo resolver yo un problema de clasificación con un algoritmo o con otro. La diferencia entre tener un algoritmo de clasificación u otro está en cambiar. Puede ser la representación, el modelo, la pérdida, la regularización o la optimización. ¿De acuerdo? Lo mismo para un modelo de regresión. Un modelo de regresión, si yo voy a cambiar de modelo, eso significa que yo voy a cambiar alguna de estas partes. ¿De acuerdo? Pero volvamos a esto de acá, ¿ok? Entonces nosotros teníamos la minimización del riesgo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un cálculo, ¿sí? Ya de una cantidad, ¿sí? De una pérdida, la cantidad de un error, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un error y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar, voy a ajustar los parámetros de mi modelo o voy a cambiar de modelo, voy a ajustar alguna de estas 5 cosas, ¿sí? Para ver si encuentro otro modelo que tenga una menor pérdida. Porque lo que yo quiero es minimizar la pérdida. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener los argumentos de F. Voy a minimizar y voy a cambiar para eso la F, ¿sí? Porque yo lo que quiero es tener, puede ser el menor error, el menor error puede ser tanto en la clasificación como en la regresión. Y lo que yo quiero es minimizar esto. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener, en principio, cuando yo hablo de representación, cuando yo hablo de la representación, yo hablo de los features, ¿sí? Como yo les mostraba, ¿no es cierto? Mi vector de características, que va a tener un conjunto de números, ¿sí? Y a partir de esos features yo voy a tener un modelo. A partir del modelo yo tengo 2 cosas. Tengo la regularización y también tengo la pérdida. A partir de la regularización y de la pérdida, yo voy a obtener una optimización. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando yo mando a entrenar. En mi código yo le pongo modelo.train, ¿ya? Y cuando mando a entrenar, lo que está haciendo es esto, cambiando los parámetros del modelo para optimizar mi modelo y tener el menor error, tener la menor pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá les pongo el ejemplo más básico que hay, una regresión lineal. ¿Ok? Una regresión lineal es un modelo que relaciona las X, en este caso son literalmente valores en el eje de las X, ¿sí? Y la Y a través de una fórmula lineal. Lineal significa que no va a ser cuadrática, no va a ser exponencial, eh, no va a ser cuadrática, no va a ser logarítmica, ¿sí? Sino que va a ser simplemente lineal. Va a tomar los valores de X, le va a multiplicar por un valor, le va a sumar vías un sesgo y me va a calcular una Y, ¿ya? Entonces yo voy a tener esto de aquí, ¿ya? Entonces yo voy a tener este vector W, ¿sí? Este vector W se llama W porque se le denomina W por los pesos, ¿ya? Que ahora es un término que se difunde mucho y se utiliza mucho, a veces sin saber bien lo que es, los pesos de los modelos de lenguaje, ¿ya? Entonces, cuando saca, no sé, el modelo más reciente, por ejemplo, eh, ahora ya no se hace tanta, digamos, ya no es tanta noticia, pero sí lo fue durante los primeros años, entre el 2022, 2024, cuando salía un nuevo modelo de ChatGPT, por ejemplo, era toda una noticia. Salió, no sé, el 3.0, el 3.1, el ChatGPT 2.5, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y veíamos y decían, este tiene tantos billones de parámetros o tantos billones de pesos.
Esos son los pesos que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Entonces yo tengo una entrada, ¿ya? Que tiene una dimensionalidad. Tiene, por ejemplo, 20 dimensiones. Yo voy a tener 20 pesos que le van a corresponder a las 20 dimensiones de las X. Cada una de las dimensiones de las X tiene que tener su peso, ¿ya? Tiene que tener un valor por el cual va a ser multiplicado, ¿ya? ¿Se acuerdan la multiplicación de matrices? ¿O se acuerdan de la multiplicación entre vectores? Había producto punto y había producto cruz. ¿Sí se acuerdan? Por eso es que después a ustedes les da amnesia y esencia, ¿ya? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos aquí una multiplicación de matrices, ¿no es cierto? O de vectores también, ¿ya? Entonces nosotros vamos a multiplicar el vector de las X, ¿sí? Porque va a tener una cantidad de valores, por el vector de los pesos, ¿ya? Y le voy a sumar un valor. Esta es una regresión lineal. Si X fuera de una sola dimensión, como está en esta gráfica de aquí, si fuera de una sola dimensión, yo le llamaría esto a y igual a mx más b, y yo calcularía aquí la pendiente, el cruce, etcétera. No sé si ustedes se acuerdan, eso se hacía, no sé, en álgebra del colegio o en física inclusive, en el cual nosotros teníamos que calcular la pendiente de esta recta. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba la pendiente de la recta? Por tangente del ángulo, por regla del triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, nosotros hacíamos esto, pero ahora nosotros hacemos multidimensional, porque las X tienen múltiples dimensiones, ¿ok? Entonces, la misma dimensionalidad que tiene que tener, que tiene X, va a tener W y va a tener B. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con todo esto? Nosotros vamos a calcular la, la Y en este caso, ¿sí? La Y como una función de X. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos una regresión lineal, la pérdida le vamos nosotros a llamar como error cuadrático medio, ¿ya? Que es la distancia que yo voy a tener de cada uno de estos puntos, que es la Y real, a la línea, que es la Y predicha, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, no sé si ustedes se acuerdan cómo calculábamos la distancia desde un punto hacia una línea a través de una perpendicular. Nosotros cogíamos aquí, por ejemplo, ¿sí? Y le trazábamos nosotros una línea aquí perpendicular del punto, la recta, y medíamos. Primero, veíamos el ángulo que sea perpendicular y nosotros calculábamos cuál era la dimensión, cuánto era esta dimensión. ¿Ok? Y de aquí nosotros también podemos hablar de una regularización, que es la forma en la que va a ir cambiando nuestro modelo a partir de cómo cambian los datos y va cambiando el modelo, ¿sí? Y también nosotros vamos a tener una optimización, que lo que se habla ahorita, digamos, que también una cosa que se hizo tan famosa como los pesos es el gradiente descendente. ¿Ya? Más a fondo nosotros lo podemos ver cuando veamos redes neuronales. ¿Ok? ¿No? Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de modelo. Ahora sí ya vamos a los modelos, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener regresión lineal o podemos nosotros tener regresión logística. Podemos tener, ¿qué era SVM? ¿Quién me dice? A ver si están atentos. ¿Qué significa SVM? Bueno, vamos a preguntar entonces.
Vas a preguntarle a Jorge Bosques. Hola, Jorge. Profe, Hola, Jorge. ¿Qué significa SVN? eh, por las siglas dice Support Vector Machine, una ¿Ya? ¿Qué es máquina de eso? vectores de soporte. ¿Qué son los vectores de soporte? Es un ¿Sabes? algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza sobre todo para la clasificación y la regresión, dice. Chévere. ¿Ya? ¿Ok? Sigamos. Pues, esta pregunta la voy a hacer para Ivonne Ayala. Hola, Ivonne. Hola, profe, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Qué serán los KNN? Los KNN. KNN. Ajá. Profe, no era algo de los árboles. La verdad no recuerdo bien, pero no recuerdo que era algo de... No son árboles. Era de esos como conjuntos que nos ponían en este como mapita y tocaba ir como que se agrupaban al final. Creo que era como... Era algo de los vecinos también. Pero les soy honesta, no recuerdo bien cómo funcionaba. Sí tendría que darle una buena repasada al tema, pero sí lo vimos. Tienen tarea entonces, pues muchachos. ¿Ya? Sí, Yo podría Luis, Luis, se corta el audio tuyo. ser ¿Sí? No te escuchamos. ¿Ya? Entonces, profe. cada una de estas técnicas, y ¿Me no puedo son escuchar, todas, profe? ¿no? Estas son un ejemplo pequeño, ¿sí? Cuando nosotros tenemos estas técnicas, nosotros vamos a ir cambiando, ¿ya? Y también dentro de estos modelos, nosotros vamos a introducir variantes de sus parámetros de configuración, de manera que nosotros podamos tener como era el objetivo, ¿no es cierto? Era optimizar y hacer ya un aprendizaje que pueda generalizar, ¿ya? Porque ahí viene eso, ¿no es cierto? Cambiar de modelo es igual a cambiar de una pieza del sistema. Por contarles, el semestre pasado nosotros entregamos una tesis, ahora se llaman trabajos de integración curricular, este, y una estudiante mía que trabajó acá en el laboratorio, ella entrenó cerca de 10.000 modelos de Machine Learning, ¿ya? Entonces nosotros entrenamos los 10.000 modelos y obviamente para decir este modelo es diferente a este otro modelo es porque hubo un cambio, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el cambiar de modelo es igual a cambiar una pieza del sistema. No es que, y yo no quiero que vean esto como cosas distintas, ¿sí? Sino como una sola cosa que es un modelo de Machine Learning, ¿ok? Entonces, ahora, para finalizar lo que es el aprendizaje estadístico, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a tener un error, ¿ya? Nosotros vamos a tener un error que va a depender de la complejidad del modelo, ¿ya? Cuando yo tengo un entrenamiento para los modelos de Machine Learning, lo que se suele hacer es dividir, vamos a ver nuevamente, uy, no sé, vamos a hacer un modelo les tengo que explicar cómo funciona el error. ¿Ok? Sí, listo. Entonces,
qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Ok? Entonces, en principio, yo voy a tener una base de datos. ¿Ok? Aquí yo tengo mi base de datos. Y yo lo que voy a hacer es a introducir esta base de datos, ¿sí? Para yo tener un modelo, mi FDX, mi modelo de Machine Learning. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? ¿Ya? Yo lo que voy a hacer es a dividir esto en dos bases de datos. Una que se va a llamar test y otra que se va a llamar train. ¿Ya? Es más, hay una función de Python que se llama train test split, ¿sí? Que es justamente para dividir los datos, ¿sí? De mi base de datos en mi base de datos ay, perdón, está al revés, de train y de test, ¿ok? Entonces, generalmente lo que se hace esto es darle es una regla de cabeza más o menos que se suele hacer. Entonces, en principio tendría que ser esto, train y luego test, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona aquí? ¿Ya? Yo lo que voy a hacer es a tomar solamente mi conjunto, mi base de datos de entrenamiento, que ahora es más pequeña, ¿sí? Generalmente se le da un 80% de los datos, ¿sí? Para entrenar. Aquí es donde yo voy a entrenar el modelo, mi FDX, ¿ya? Entonces, digamos, pensemos en un modelo de aprendizaje supervisado en la que yo tengo mi Y y acá yo tengo mis X. Y yo quiero entender a la Y como una f de X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a coger todos los datos de aquí, ¿sí? Voy a entrenar mi f de X para estos datos, ¿sí? Y yo a la final voy a tener un error. Un error igual a tanto, ¿ok? Como les digo, puede ser clasificación, puede ser regresión, y voy a calcular un error, ¿ya? Ahora, cuando mi error ya fue minimizado, ¿ya? Ahora voy a tomar mi base de datos de test y voy a aplicarle para yo calcular un otro error. Entonces yo voy a tener un error para train y después yo voy a tener un error para test, ¿ya? Y voy a tener este error para test, ¿ya? De manera que yo pueda verificar si mi modelo, que yo lo tengo acá, ¿no es cierto? Yo tengo aquí mi modelo, ¿sí? De, Mi modelo fue capaz de aprender a generalizar los datos con los datos de entrenamiento, ¿sí? Y pues, test no lo vio nunca, sino hasta que se hace el test, porque ya no se vuelve a entrenar el modelo, ¿sí? Se hace este test, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es una forma que nosotros tenemos para hacer, ¿de acuerdo? Otra forma que nosotros tenemos para hacer, ¿sí? Es hacer lo que se denomina como la validación cruzada, ¿ya? Que ese es un término que no sé si es que ustedes lo ven en clases, pero yo voy a tener nuevamente aquí, le voy a hacer un poquito más grande mi base de datos al dibujo y lo tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a dividir usualmente, ¿sí? En train y en test. Normalmente, ¿ya? Y esto suele conservar este 80-20, ¿no es cierto? Ahora, en train, yo voy a dividir nuevamente, pensemos en una que se llama five-fold cross, cross validation. Es una técnica que se utiliza en redes neuronales, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo tengo este five-fold cross validation, ¿ya? ¿Qué hago yo con esto? Voy a dividir mi base de datos de entrenamiento, ¿ya? La voy a dividir yo en 5 pedazos. Pedazo A, B, C, D y E.
¿ya? Tengo yo estos 5 pedazos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Ya? Para mi entrenamiento de mi modelo, ¿sí? Yo voy a tomar como conjunto de entrenamiento, como mi conjunto de entrenamiento voy a tomar a, B, C y D y voy a evaluar con E, ¿de acuerdo? Fíjese que test no le hago nada, no estoy entrenando con esto, ¿sí? Y aquí yo calculo un error, ¿ya? Un error, ¿de acuerdo? Una vez que yo terminé de entrenar, ¿sí? Y yo voy afinando los parámetros, ¿sí? Yo ya entrené con A, B, C, D y evalué con E, yo voy a tener un error, ¿sí? Entonces, esta fue mi primera pasada. Ya. Mi segunda pasada va a ser entrenar con A, B, C y E y evaluar con D, ¿ya? Y aquí voy a tener también un otro error, ¿de acuerdo? Después voy a entrenar con A, B, D y E, ¿sí? Y evaluar con C y voy a calcular otro error, ¿ya? Y así 5 veces, ¿ya? Voy a evaluar con B y voy a evaluar con A. Y voy a calcular también respectivamente los errores, ¿ya? Voy a calcular los errores para estas 5 épocas. A esto es a lo que nosotros le vamos a llamar también una época, ¿ya? Se han visto en el entrenamiento de redes neuronales, cuando uno hace la programación, manda a entrenar y dice época número 1, época número 2, época número 3. ¿Sí? ¿Han visto? Hagan de cuenta que es esto, ¿ya? Entonces aquí yo voy a tener 5 pasadas, 5 folds, 2, 3, 4 y 5 pasadas, ¿no es cierto? Listo. Ya tengo yo, ya entrené 5 veces y evalué y tengo yo un error de entrenamiento que debería ser cada vez menor, ¿ok? Y solamente al finalizar este entrenamiento con el quinto pedazo, ahora sí, yo voy a tomar los datos de test, ¿sí? Estos datos de aquí, ¿sí? Estos datos de aquí yo los voy a hacer y solamente voy a evaluar, ya no voy a entrenar, solamente ahora sí, ahora sí solamente voy a evaluar con los datos de test, ¿sí? Y ahí sí, el error que me dé aquí, este es el error de mi modelo, ¿ya? Ese es el error de mi modelo. Ahora, también hay que tomar en cuenta que esta división A, B, C, D, E y test no va a ser secuencial. Yo no voy a coger, digamos que tengo 1000 registros y voy a tomar los 800 primeros y voy a dejar los 200 últimos, ¿sí? Para test. Y de los 800 dividirle en 5 pedazos iguales. No funciona así. Se toma al azar, se toma aleatoriamente para formar los conjuntos, nomás que yo les muestro aquí de una forma didáctica cómo se organizan estos. ¿De acuerdo? ¿Ya? De esta forma es donde yo voy a tratar de afinar mi modelo. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Estamos ok? Ya vamos a finalizar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi modelo se va a hacer más complejo y esto va a hacer que se reduzca mi error en entrenamiento. Pero va a pasar que el error en el test va a ser más grande en la medida en la que yo haga mi modelo cada vez más complejo. El hacer un modelo más complejo implica que no va a poder generalizar. Entonces yo voy a tener modelos simples y modelos complejos. Tampoco puede ser demasiado simple porque tiene alto sesgo y bajo ajuste. Modelos complejos tienen bajo sesgo, pero tienen sobreajuste. Es lo que se llama como el overfitting. Entonces yo tengo que encontrar como un valor óptimo. No un modelo demasiado complejo, no un modelo demasiado simple, sino algo en la mitad. ¿Ok? Entonces yo tengo el underfitting cuando el modelo es demasiado simple, ¿sí?
Entonces no captura el patrón real. Yo puedo tener, por ejemplo, estos puntos aquí en el plano, ¿sí? Y decir, bueno, esta es la línea de tendencia de los puntos. Sí, sí tiene, los puntos sí están crecientes en la X, ¿sí? Pero hay un alto error, ¿no? Este modelo no es tan bueno. Pero ahora este otro modelo, en los mismos puntos de este otro modelo, es demasiado ajustado, ¿sí? Que es demasiado, es como memorizarse las preguntas de un examen y no saber resolver los problemas de manera general. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, como resumen y como cierre, nosotros debemos entender que el machine learning debe consistir en aprender funciones a partir de los datos. Los aprendizajes son supervisados y no supervisados, son variantes del mismo principio general. Todos los modelos pueden analizarse con estas cinco partes: representación, modelo, pérdida, regularización y optimización. Y cambiar un algoritmo es cambiar una parte del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, este, listo. Ahora, tarea, ¿de acuerdo? Van a tomar, ¿sí? Por ejemplo, KNN, que no se acordaban bien, ¿sí? ¿Cómo representa los datos? ¿Qué familia de funciones utiliza? ¿Qué función de pérdida emplea? ¿Qué mecanismo de regularización usa? ¿Cómo se entrena o cómo se optimiza? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer en este semestre, ¿ya? El- el, eh, la recuperación de información es una técnica de machine learning, ¿ya? Por eso es que yo necesito que estemos todos al mismo nivel, ¿sí? Para que nosotros podamos aprender sobre esto, sobre estos conocimientos previos. Les he recordado conocimientos de álgebra lineal, de cálculo, de física, del colegio, ¿ya? Si se fijan, todo viene construyéndose desde hace años para lo que nosotros vamos a utilizar en este semestre, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes lo hagan de la mejor manera, que ustedes sean muy, eh, que sepan bien de qué se trata esto, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, les agradezco yo por la clase de hoy. Eh, para el día miércoles, eh, vamos nosotros a continuar con esto. Ya vamos a ver la siguiente clase, que es redes neuronales, y continuamos nosotros. Yo les mando, igual que hoy, unos minutos antes, les mando el enlace de eso. ¿Ok? Entonces, listo, que tengan un buen resto del día y nos vemos la próxima clase. Que pasen bien.